Amén. Bendiciones, amada iglesia. Estamos aquí para compartir en este día el mensaje de Dios, un mensaje de vida, un mensaje de restauración, un mensaje en el cual el Señor quiere que nosotros seamos transformados. Y quiero que cerremos nuestros ojos y que sea el Espíritu Santo que fluya en este día. Querido Padre Dios, te adoramos, te glorificamos y te pedimos que tú tomes toda autoridad y todo poder sobre este mensaje. Mi amado Señor, tú eres bueno, tú eres santo y todas las huestes, Señor, se sujetan a ti. Porque tú tienes el poderío, Señor, y en esta hora lleva cautivo todo pensamiento a tu obediencia. Y ayúdanos, Señor, para que seamos ese canal de bendición, que seamos ese instrumento en tus manos, Señor, que podamos trasladar lo que tú quieres para este tiempo, Señor, el mensaje que tú das a tu iglesia. Prepara los corazones, Señor. Tú eres el que prepara y barbecha, Señor, la tierra. Que ya la tierra esté barbechada, mi Dios, para que caiga la semilla y pueda producir al 30, al 60, al 100. Que seas tú, mi Dios, el que fluya y que podamos dar fruto, Señor, en este tiempo. Gracias te doy, maravilloso Rey, porque tú vives y permaneces para siempre. Te damos gloria, honra, alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amada iglesia, en esta hermosa tarde, sabemos que cada principio de mes, cada domingo de mes primero, traemos lo que es la cena del Señor como un recordatorio de lo que es su muerte, porque es lo que nos dice en su palabra, que recordemos el tiempo por el cual Él murió y podamos saber cuál fue el motivo. Yo quiero que abramos en esta hermosa tarde en Efesios capítulo 1 y su versículo 3. Aquí tengo yo el pan, tengo el vino, el pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa su sangre. Y hoy vamos a hablar especialmente de lo que es su sangre. Pero vamos a empezar allí en Efesios capítulo 1 y su versículo 3 y dice: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir a todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué nos está hablando Efesios? Que al Padre le plació habernos elegido para poder manifestar la gloria de su Hijo amado Jesucristo. Y nos predestinó, y dice ahí: bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que desde el principio, desde mucho antes de que nosotros naciésemos, ya el Padre nos había predestinado para que nosotros habitásemos
en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué quiero hablar en esta tarde? Yo quiero hablar algo que habla el apóstol Pedro en su primera carta, y es muy hermoso lo que el Señor nos quiere enseñar esta tarde, porque dice, primera de Pedro capítulo 1 y su versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Hoy voy a hablar sobre elegidos, los elegidos del Padre. Yo he traído una serie, cuando predico, yo hablo del tabernáculo de Dios, del tabernáculo que le hizo y le diseñó a Moisés, en el cual habían 3 compartimientos, que eran los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué les voy a hablar algo acerca del tabernáculo? Porque hoy vamos a hablar de los elegidos de Dios, pero vamos a hablar de 3 partes: llamados, elegidos y fieles. Nuestro Señor nos habla en Mateo, cuando habla de la parábola, de las parábolas, y sus discípulos les dice: ¿por qué les habláis por parábolas? Y Él le dice: porque a ellos no se les ha abierto los ojos ni los oídos, sino que los misterios es dado ¿a quién? A ustedes. ¿A quiénes? A sus discípulos, aquellos que tenían el oído presto, el oído para poder atender a lo que Jesús les explicaba, mientras el resto les hablaba por parábolas y aún así no entendían. Pero nosotros somos de esos elegidos, porque Dios eligió a 12, entre ellos estaba uno que lo había de entregar, y es Judas. Elegidos, llamados, elegidos y fieles. Dios habló de la parábola de la semilla que la esparció en 4 terrenos, en 4 corazones. Y ustedes saben esa parábola. Él dice que salió de su casa de Jerusalén y fue a la mar. El mar representa las naciones. Y ahí él empezó a predicar la preciosa palabra. Pero no toda la palabra, no toda la semilla cayó en buen corazón. Pero él la esparció para todos. La palabra de Dios está para todos. Se esparce la semilla para todos, porque dice su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dio a su Hijo unigénito, para que fuésemos salvos todos. Pero aquí en la parábola se ve bien que Él esparce su semilla. Él llama a todos a una salvación, pero no todos quieren venir a los pies de Cristo. Podemos ver ahí en los atrios, estaba la puerta, una puerta ancha, donde entraba el pecador con su ofrenda y la presentaba ante el sacerdote para presentar ¿qué? Un sacrificio. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Sobre la sangre. El mes pasado hablamos sobre el pan, hoy vamos a hablar sobre la sangre que representa el pacto que hizo Jesús. Y ellos llevaban su ofrenda, en la cual era degollado el animalito y se echaba la sangre en el altar, pero también se le rociaba al que presentaba su ofrenda. Ellos se regresaban a su casa y continuaban su vida cotidiana. Pero Dios dice que muchos fueron elegidos, y tú y yo debemos de sentirnos felices de haber sido ¿qué? Predestinados para este tiempo, elegidos. Muy diferente es ser llamados y muy diferente es ser ¿qué? Elegidos. El que recibe el llamado empieza un proceso
Y ese proceso lo lleva a cabo el Espíritu Santo de Dios. Porque desde que entramos al altar de bronce, ese fuego no lo hizo el hombre, no lo puso el hombre, sino que vino especialmente por el Espíritu Santo. Era un fuego donde se presentaba la ofrenda. Desde ahí empezaba el camino, la santificación del Espíritu. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene y nos santifica. Nos aparta, ¿para qué? Para un propósito en Dios Padre, porque Dios planeó y Dios puso un propósito en nosotros. Pero quien lleva a cabo la ejecución, cuando nosotros le admitimos, es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo viene y desde ese momento nos aparta y nosotros empezamos un caminar. Pero dice que tenemos que morir ¿en dónde? En ese altar de bronce. Ahí somos juzgados porque el bronce representa juicio. Y en el altar de bronce, donde se presentaban los animalitos, ahí empieza nuestro caminar. ¿Y saben qué es lo que yo les quiero decir? Que muchos son los que entran en esa puerta, pero los que van caminando para poder entrar a la segunda puerta, que es el lugar santo, ahí solo entraban los sacerdotes, ahí solo entran los elegidos. Evaluémonos y examinémonos y digamos, Señor, ¿soy elegido? A pesar de las circunstancias que he pasado, a pesar de las pruebas que he pasado, he continuado hacia adelante. He tenido roces porque dice que en los atrios está la muchedumbre, está mucha gente y en esa muchedumbre nos rozamos, nos lastimamos, pero aquel que persevera llega a la segunda puerta y en esa segunda puerta son los elegidos. Y aquí dice el apóstol Pedro en su capítulo 1 y su versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, o sea, un enviado de Jesucristo. ¿Enviado a quién? A los que estaban fuera de su lugar, a los expatriados, dice aquí, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea que Pedro había sido enviado para llevar las buenas nuevas a ellos que estaban, ¿qué? Expatriados. En este tiempo, ellos estaban siendo perseguidos, había una persecución. ¿Qué me dice a mí esto? Estaban pasando un momento difícil, donde tenían que esconderse en sus casas para poder seguir alabando al Dios Altísimo. Y ahí se dirigió el apóstol Pedro a aquellos que perseveraban dentro de las casas por temor a lo que estaba aconteciendo afuera, porque eran perseguidos. Mas ahora el Señor nos habla que Él nos ha apartado en nuestras casas para que tengamos una relación de intimidad con Él. No le miremos el lado malo a las cosas, miremosle el lado bueno a los acontecimientos. Aquel que es hijo, aquel que es elegido, sabe ver las circunstancias, porque tiene el discernimiento del Espíritu. Y en medio de la prueba y en medio de la lucha, el elegido, el escogido, sabe que todo es para bien. Porque la palabra dice que a los que le aman, a los que han sido llamados conforme a su propósito, no hay ninguna condenación. O sea que nosotros no tenemos que tener temor. No tenemos que andar en temor en este tiempo. Si estamos pasando hambre, escasez, enfermedad, es porque Dios está trabajando con nosotros. Está trabajando en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque el Señor ha iniciado en este tiempo una purificación del corazón del hombre. Porque por mucho tiempo, por muchos años, nosotros como iglesia no habíamos madurado, no teníamos el carácter y ni conocíamos verdaderamente quién era ese Dios de gloria.
Mas ahora que tenemos la oportunidad de poder tener una intimidad con Él y de poder leer su palabra, hemos logrado, Dios ha abierto nuestros ojos, nuestros oídos y ha abierto nuestra percepción para que podamos entender que todo ayuda para bien, para los que le aman, para los que son elegidos. Esta palabra no es para todos porque la tomamos, nosotros hemos tomado la palabra así a grosso modo y decimos, oh sí, hermana, hermano, a los que le amamos todas las cosas nos ayudan para bien. Pero en este tiempo el Señor nos está pasando por un sedazo, por el sedazo, para ver verdaderamente quién es escogido, quién verdaderamente, y es poco cuando zarandean el trigo, dice que el trigo tiene que quedar y lo demás tiene que salir. Y cuando nosotros somos zarandeados y permanecemos, somos trigo. Pero aquel que se siente acongojado puede quedarse en el camino hacia el lugar santo. Porque en los atrios, siempre he hablado, hay una pila que se llama la pila de bronce, donde los sacerdotes lavaban sus manos y sus pies. El lavar las manos y los pies significa limpiar nuestro caminar. ¿A través de qué? De su palabra. Porque solo la palabra nos limpia y solo podemos entrar al lugar santo teniendo nuestros pies y nuestras manos limpias y nuestro ser limpio. Pero para eso es un proceso duro. Y cuando entramos al lugar santo, ahí solo entran los escogidos. ¿Seré yo escogida? ¿Seré yo elegida por el Señor? Porque aquí dice, elegido según la presciencia, según antes de la fundación, antes de que naciésemos, fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea, quien nos santifica es el Espíritu de Dios. ¿Para qué dice? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y aquí traigo yo un esquema. Y quizás ustedes no logren verlo, pero dice, ser elegidos de Dios significa obedecer y ser rociados con su sangre preciosa. ¿Elegidos para qué? Elegidos para vivir dentro de una relación especial con Él. No está diciendo para vivir una vida como nosotros querramos. No, para vivir una vida dentro de una relación especial con Cristo. Para eso fuimos elegidos. Para eso fuiste elegido tú y fui elegida yo. Para vivir una vida de comunión con Dios. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Y cómo puedo llegar a los lugares celestiales? En mi espíritu. Porque mi espíritu ha recuperado la vida que se perdió en el huerto del Edén. Y ahora mi espíritu mantiene una relación de comunión con Dios Padre mediante el precioso Espíritu de Dios, que ha iniciado un proceso en nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo quien nos santifica, quien nos liberta, quien nos enseña, y ahora ha tomado el lugar el Padre. Y yo me regocijo de eso y me gozo, porque nosotros como seres humanos fallamos en todo momento. Pero el que nunca falla es el Padre Celestial, el cual nos predestinó desde antes de la fundación del mundo con un plan y un propósito para que en este tiempo estuviésemos siendo la voz de Él, la boca de Él, ser portavoz de aquel que está en los cielos. ¿A través de qué? Del Espíritu de Él, con nuestro espíritu, unido su espíritu con nuestro espíritu. Entonces Él nos ha sentado en lugares celestiales en nuestro espíritu, donde recibimos la preciosa palabra, donde recibimos la vida de parte de Él. Para eso tenemos que tener una relación de comunión en este tiempo con Él. Y dice
la presencia, el previo conocimiento del Padre. Él nos conoció antes de que nosotros naciésemos. Y ahora ha dicho, no sé cómo te llamas, Fernando, Jorge, Julia, te he elegido para un propósito. Y es el que seas portadora de las buenas nuevas de salvación. Y muchos puedan venir en este tiempo en el cual ya iniciamos principio de dolores, pero que en medio de ese principio de dolores está Él, que no nos va a dejar en ningún momento, porque eso se llama la providencia de Dios. Que si nosotros nos queremos alejar, Él mismo viene y nos jala y nos coloca de nuevo en el camino de la vida. Cuando queremos irnos por el camino que nos lleva a la muerte, Dios Padre permite ciertas cosas, pero no se aparta de nosotros, sino que su providencia está allí para decir, Vilma, ven para acá. Y quizás en el trayecto para traerme, porque a veces nosotros en nuestra alma, como dije el viernes, a veces somos un poco tercos. Y en nuestra terquedad queremos caminar por allá cuando el camino es acá. Entonces el Señor tiene que tratar con nosotros, pero lo hace con amor, porque Él al hijo corrige, al bastardo no. Al hijo azota, al bastardo no. ¿Seremos hijos o seremos bastardos? ¿Qué seremos? Dice que el que da testimonio de que somos hijos es el Espíritu de Dios. Él es el que nos da en nuestro corazón el sentir de que somos hijos. Y dice aquí, somos santificados, como aquí dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, apartados. O sea que cuando el Espíritu Santo nos aparta, inicia un proceso de sanidad en nuestro interior. Cuando inicia un proceso de sanidad, entonces empieza a mostrarse aquí, como dice, nos muestra que estamos en Él. O sea que Él mismo nos va a mostrar que estamos en Cristo. Él viene y nos bautiza y nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu, que nos sumerge y nos hace parte activa del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que fue crucificado, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Ahora nosotros somos parte de Él, sumergiéndonos en Él, adoptándonos en Él. Y luego dice, nos convence, porque solo el Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo nos sella y nos pone el sello de que somos hijos de Él. ¿Qué más hace el bendito Espíritu Santo en nosotros? Se pone a trabajar en nuestro espíritu para que crezcamos y atendamos y entendamos que somos hijos. Nos guía, nos fortalece, nos revela su palabra. Pero aparte de eso, dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso es lo que quiero llegar hoy. El Espíritu Santo viene y en nuestro espíritu, donde está la conciencia, la intuición y donde está la comunión, viene el Espíritu Santo y rocía la preciosa sangre de Jesucristo sobre nuestra conciencia para hacernos entender qué es lo bueno
y qué es lo malo, para que andemos en el bien. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de los machos cabríos que se llevaba a cabo en los atrios solo cubrían el pecado, mas la sangre de Cristo limpia, purifica y santifica. La sangre de Cristo tiene poder para libertar al cautivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que participamos de la cena del Señor, como lo he dicho, esto es algo muy importante, no es un juego, es recordar, es traer a memoria que Él pagó el precio de nuestras vidas a través de sangre. La sangre es la vida del ser. Cuando se vacía toda la sangre de nuestro ser, nosotros entramos en un shock hipovolémico, en un shock, y podemos morir cuando se vacía nuestra sangre de nuestro cuerpo. O sea, la sangre es la vida, y la vida de Cristo fue regada en esa cruz, en ese transcurrir. ¿A dónde? Hacia la muerte. Recuerde lo que hablé el mes pasado, que Jesucristo dice que cuando se presentó en el Getsemaní, entró en una agonía y que su sudor eran como gotas de sangre. Entienda la palabra de Dios que dice, como gotas, o sea que no eran gotas de sangre, pero él estaba simulando que su sudor estaba, su alma en gran agonía, era su interior, que se estaba partiendo dentro de él para limpiar nuestro interior. Esa sangre que aún no salía de su cuerpo, pero ya dentro de su alma, él ya sentía esa agonía. Y esa sangre empezó a salir cuando fue azotado, cuando fue colocado o colocada la corona de espinas y partió su cráneo. Esa sangre empezó a funcionar. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy tengamos vida y entremos en los que son elegidos. La sangre de Cristo trajo vida a nosotros. Y empezó, ¿qué? Con los latigazos. Ahí empezó a salir su sangre. Pero ahí empezó a vertir su sangre con la carne. O sea que su sangre empezó, ¿qué? A purificar nuestra carne, nuestro exterior. Porque toda nuestra carne no heredará el reino de Dios. Y esta carne que nosotros vemos en sí, este cuerpo, es el que nos ha hecho apartarnos de Él. Mas sin embargo, Él consumió con su sangre los deseos de la carne. Esos deseos que muchas veces vienen a nuestra vida y que nos quieren desviar del camino, Jesucristo con su sangre empezó ¿a qué? A moler la carne, a destruir la carne, porque ahí empezó a vertir su sangre. Y no solamente allí, como les digo, traspasó sus huesos, su cráneo, traspasó sus manos y sus pies, o sea que ahí el Señor empezó a mostrar su amor y su misericordia por nosotros, declarando que en Él estaba quitando lo que nos aparta de la presencia misma de Él. Cuando fue colgado en ese madero, Él entró en una agonía
en un dolor tremendo que cayó sobre su corazón. El peso del pecado de nosotros cayó sobre su corazón. Y dice que él le dieron ¿qué? A beber hiel, dice mucho, dice la palabra, mezclada con vinagre. Dice que eso lo daban para apaciguar el dolor. Pero él murió antes de que se ocultara el sol. Antes de que llegara la tarde, cuando tienen que ser quebrados sus huesos. Y para aquellos que estaban ahí para saber que si Cristo había muerto, traspasaron su corazón con una lanza. ¿Y qué salió de ese corazón? Salió agua y sangre. Les dije que esa es la llaga, la única llaga, porque todas fueron heridas. Heridas. Pero la llaga fue su corazón. Esa llaga que sacó agua y sangre para decir: oh, rocío mi sangre para que seas limpiado y purificado y tengas vida. Y el agua que es mi espíritu y mi palabra para que seas santificado. Y es lo que hace, esa es la obra del Espíritu de Dios. Bendito Espíritu que mora en nosotros. Bendito Espíritu Santo que nos guía y nos da dirección en nuestra vida. Bendito Espíritu Santo que nos enseña la verdad. Nosotros como seres humanos nos podemos equivocar, pero el bendito Espíritu Santo nunca se va a equivocar, porque Él mismo es la mente de Dios. Él mismo escudriña el corazón y la mente de Dios, y lo dice 1 Corintios 2. ¿Quién conoce la mente del Padre sino el Espíritu? El bendito Espíritu es el que hoy mora en ti y mora en mí y me da testimonio que soy una hija de Dios. El bendito Espíritu es el que hoy me dice que yo fui elegida, escogida por el Padre para una comisión en la tierra. El que me declara: Vilma, tú eres escogida, pero debes permanecer fiel. Tienes que ser fiel. Y para ser fiel, yo tengo que pasar un proceso que quizás sea un proceso de sufrimiento, de dolor y de lágrimas. Pero bendito sea mi Señor, porque puedo llamarme su hija. Porque puedo llegar a la identidad de hija. Y no de bastarda. A veces nosotros reclamamos tanto y no debemos de reclamarle al Dios omnisciente, omnipresente, que conoce todas las cosas. Y a veces le decimos: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me sucedió esto? No tuvo la culpa la tuve yo. Por no discernir, por no estar apegada a Él. Porque si uno está apegado a Él, tiene el discernimiento de espíritu y puede discernir entre el bien y el mal. Pero como no habitamos en Él, pasamos por tantos momentos difíciles en nuestra vida. Batallamos en nuestra vida porque no le damos lugar a Él a morar en nosotros. Pero ¿cómo puede Él morar en nosotros? Cuando nuestro espíritu se arraiga a Él. Pero dice que el Espíritu Santo rocía la sangre de Jesucristo para dar ¿qué? Gracia y paz sean multiplicadas en nosotros. Yo puse aquí esto
Porque el Espíritu Santo rocía su sangre, la sangre del Cordero sobre nosotros. Ustedes recuerdan cuando Moisés descendió del monte Sinaí y traía las tablas del pacto. Cuando él bajó, hizo un altar. Esa es la segunda vez. Hizo un altar. Y en ese altar hizo un sacrificio. Y en ese sacrificio roció la sangre sobre el pacto. Y roció la sangre sobre el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla de que el Espíritu Santo rocía su sangre sobre nuestras vidas, significa que al rociar su sangre nosotros tenemos que entrar en un compromiso, porque el pueblo de Dios, cuando Moisés les mostró las tablas, ellos se comprometieron a obedecer a Dios y dijeron: nosotros obedeceremos. O sea que cuando el Espíritu Santo rocía la sangre en mi espíritu, en mi ser, yo estoy tomando un compromiso. Mi pacto es un compromiso con Él de obedecerle en todas las cosas. Eso significa el rociar la sangre del Cordero, limpiar mi conciencia para que yo entre en obediencia a Él. Un segundo paso que hace la sangre del Cordero cuando es rociada por el Espíritu Santo en nosotros es que nos consagra. ¿Y cómo nos consagra? Cuando consagraban a los sacerdotes, mataban también un animal y rociaban la sangre sobre el altar, pero también rociaban la sangre sobre el sacerdote, donde él hacía un voto de consagración a su Señor de servirle. Y si ustedes recuerdan, cuando Aarón y sus hijos fueron llamados elegidos, porque no es solo para los que se quedaron en llamados, sino los que avanzaron y pasaron a ser elegidos. Y Moisés tuvo que rociar la sangre sobre Aarón, el sumo sacerdote, y sobre sus 4 hijos. Y habían reglas de consagración donde ellos no podían tener unidad con los muertos. O sea que ellos no podían acercarse a los muertos, no podían llorar a un muerto, no podían acercarse a nada de esto, no podían tomar vino. ¿Y qué sucedió? 2 hijos de Aarón hicieron lo incorrecto. Nadab y Abiú entraron al lugar santo y levantaron un olor que no fue agradable a Dios, una ofrenda que no fue agradable a Dios, porque entraron en pecado. Entraron estando ¿qué? Borrachos, y cayeron muertos. Ahí fueron consumidos con fuego. Apenas habían sido consagrados, pero no guardaron la ley que Dios les mandaba. Y cayeron muertos instantáneamente, porque había sido rociada la sangre del Cordero sobre de ellos. Y Aarón no podía llorar a sus hijos, ni sacarlos, ni enterrarlos, porque esa era la ley, que no podían acercarse a los muertos. Aarón tuvo que guardar todo eso y no llorar y no lamentar y no salir del lugar consagrado, porque había sido llamado a servicio. Servicio significa sacrificio. Somos consagrados para el servicio exclusivo de Dios. Entramos en un sacrificio donde tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque hemos sido rociados con la sangre del Cordero. Pero si tú no le tomas valor a la sangre de Cristo, te va a importar poco y tú vas a hacer lo que tú quieras. Pero cuando hay seriedad en tu vida, tú te consagras a Él y tú te metes al servicio de Él, porque la sangre de Cristo no fue cualquier sangre.
Él no pagó tu vida ni mi vida con oro y plata. La pagó con su propia sangre. Hoy el Espíritu Santo la rocía sobre nosotros para consagrarnos a un sacrificio. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, a los deseos nuestros. Decir, Señor, pongo mis deseos en ti y tú pon tus deseos en mí para que yo pueda cumplirlos. No cumplas tú tus deseos, cumple los deseos del Dios Altísimo. Eso es ser elegido, consagrarse a Él, ser llamado para el servicio de Él. Pero a veces decimos, oh no, hoy estoy cansado, oh no, yo necesito descanso. Para el consagrado no hay descanso. Para el consagrado ya no es el tiempo de Él, es el tiempo de Dios el que se toma. Por eso, amada iglesia, estamos viviendo lo que estamos viviendo, porque como siervos de Dios no nos consagramos a Él. Vivimos nuestra vida a nuestro sabor y antojo. Consagrar es sacrificio. Es negarme a mí, a mis deseos, a querer hacer lo que yo quiero. A veces decimos, me voy a tomar un descanso. En el Señor no hay descanso. En el Señor hay sacrificio. Y eso no lo entendimos como iglesia. Y ahora, ¿sabes, iglesia? Ahora el pastor es Él. ¿Y qué te vengo a decir con eso? Que ahora Él dice que nosotros como pastores trasquilamos las ovejas y no le dimos el tiempo, no les dimos de comer, no los llevamos, no los pastoreamos, no los apacentamos, porque no apacentamos las ovejas ni las pastoreamos. Las dejamos a la deriva porque mirábamos lo nuestro. Y sabes, iglesia, hoy el Señor ha dicho, ahora es personal, pero hoy estaré solo con los elegidos, con los escogidos. Y los escogidos son pocos, iglesia. A quienes el pastor de pastores va a pastorear de aquí en adelante. Él ya, como dijo, el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Ya no voy a estar con el que está sucio, porque ya le di mi tiempo. Y no entendieron, dice el Señor. Y no entendieron a la palabra que les di. Por eso ahora yo tomo el control, dice el Señor. Y Él ha tomado el control. Y tu relación ahora será personal, de padre a hijo. Porque fuiste rociado con la sangre del Cordero, con la sangre bendita, con la sangre preciosa. ¿Y no crees tú que el Padre se siente triste de haber dado a su Hijo y que derramara su última sangre, y ahora yo le dé la espalda y ahora yo haga lo que yo quiera? ¿No le duele al Padre? Claro que sí le duele. Y por eso ha dicho, hoy yo seré el pastor sobre mis ovejas, y yo tomaré a mis ovejas, a mi rebaño, y seré yo quien les enseñe, y seré yo quien los lleve. Si tú estás pensando que la iglesia va a ser si regresáramos al templo, ¿crees tú que va a ser igual? Ya no puede ser igual, porque Dios ya no es partícipe de lo que hacíamos. ¿Qué hizo Abiú? ¿Qué hizo Nadab? Pensaron que entrar al lugar santo era entrar por entrar, y podía yo hacer lo que quisiera y entrar a ese lugar santo donde estaba el candelabro, donde estaban los panes de la proposición, donde estaba el altar de adoración. No, iglesia, no es así. No se trata de eso, de que yo voy a hacer lo que yo quiera.
Ahí cayeron consumidos por el fuego de Dios. Que Dios nos guarde y nos proteja y nos libre de caer consumidos por el fuego de Dios. Que alerte nuestros oídos, porque si nosotros somos elegidos, tenemos que consagrarnos. Y si somos elegidos, aparte de ser consagrados, hay una purificación en nosotros y nos declara nuestra sanidad interior. 3 cosas que ejecuta la sangre del Cordero: compromiso, pacto, consagración y purificación, para poder ser fieles y poder entrar al lugar santísimo y poder gozar de lo que está en el lugar santísimo. Gozar del maná. Gozar de ese maná que el pueblo de Israel menospreció. El maná es el cuerpo de Cristo, el pan que descendió del cielo y que muchos hemos desechado y hemos dicho: no me interesa la palabra, no me interesa indagarla, no me interesa estudiarla, no me interesa tener comunión con Él. El pueblo de Israel, Dios les dio el maná en el desierto porque era una comida liviana, como hoy lo es esta palabra, la cual desechamos muchos, que es el maná para nuestras vidas, un alimento suave, un alimento delicado que no nos va a enfermar. En este transcurrir que estamos pasando, la palabra es la que nos va a nutrir y no nos va a enfermar. Mas el pueblo de Israel pidió carne y Dios les mandó codornices, porque el pueblo de Israel estaba todavía atado a la carne. Y muchos murieron cuando Dios les envió las codornices. Hoy Dios quiere que comamos esta comida liviana. El maná. El maná está en el lugar santísimo. Representa esto. Una comida que no nos va a enfermar. Una comida que nos va a ayudar en los momentos difíciles de nuestra vida, en nuestro caminar. Pero no solo eso. Estaba aquí la vara de Aarón, la que floreció. Dios quiere que florezcamos. Pero ¿qué más había ahí? Las tablas del pacto. Para que nosotros, estando en el lugar santísimo, apreciáramos la misma presencia del Padre y nuestro ser completo fuera transformado. Pero para eso necesitamos que ser rociados con esto que hoy celebramos, que este día estamos celebrando, pero que no tomamos conciencia de lo que celebramos, sino que todo lo tomamos a la ligereza. Agarramos el pan, agarramos el vino, pero no sabemos que esto nos está consagrando, nos está ¿qué? Haciendo negar a nosotros mismos, para que no seamos consumidos por el fuego de Dios. Amado y amada, entendamos lo que significa esto. Entendamos lo que significa la muerte de Cristo, el pacto que Él hizo con nosotros, un nuevo pacto. Y Él dijo: esto no lo beberé más, sino lo beberé nuevo cuando regrese. Porque el vino te da ¿qué? Gozo. La sangre de Cristo nos tiene que dar gozo en medio de la tribulación. Ya no lo beberé, sino hasta que venga y nuevo. Dios quiere que nosotros lleguemos a la final jornada para que volvamos a beber el vino nuevo. Pero allá, en la nueva Jerusalén,
Recuerda que este es el pacto y vamos a ser partícipes esta tarde. Y vamos a ir ahí a 1 Corintios, capítulo 11 y el versículo 23, donde dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Tomó pan y lo partió, porque su cuerpo iba a ser partido por ti y por mí. Ese pan del cielo iba a ser partido, iba a ser quebrado por ti y por mí. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pero no lo voy a tomar ahorita, voy a leer primero. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy anunciamos la muerte de Él hasta que Él venga. Y sabes, Él está pronto a venir por su iglesia, a levantar a su iglesia para llevarla ¿a qué? A la nueva Jerusalén. Pero dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que no podemos tomarlo y comerlo como querramos, sino que tenemos que evaluarnos para que no lo hagamos indignamente. Porque si no, Él nos va a culpar de su cuerpo y de su sangre. Y dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese, examínese qué hay dentro de su ser: contiendas, disensiones, falta de perdón, enojo. Hoy puede usted decirle: Señor, reconozco que he fallado como ser humano, pero no evite tomar la cena del Señor sin haberse puesto a cuentas con Dios, porque al hacerlo usted evita muchas bendiciones que trae la cena del Señor. El cuerpo del Señor nos muestra que somos sanados espiritual, emocional y físicamente. Y la copa, que es su sangre, fue la que los israelitas pusieron en los postes y en los dinteles de las puertas para que no entrara el espíritu de muerte. Cuando nosotros participamos de esto, Dios nos bendice no solamente espiritual, sino que nos bendice literalmente, físicamente. Le cerramos la puerta a Satanás cuando bebemos esto dignamente, no indignamente. Cuando nos ponemos a cuentas con el Señor y le decimos: Señor, verdaderamente te he fallado. Verdaderamente hoy me enojé con mi esposo, con mi hija, con mi hijo. Pero en este momento, Señor, yo evalúo mi corazón y sé que cometí un error, pero me pongo a cuentas contigo. Eso es examinarse. Eso es evaluarse. Pero cuando ni siquiera discernimos, sino que nomás no la tomamos y ni siquiera nos ponemos a cuenta con Dios. Ahí dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí y bebe para sí. Pero no está hablando de un juicio condenatorio donde tú no vas a ser salvo. Está hablando de un juicio disciplinario. Porque si tú no te evalúas y lo tomas así a la ligera, va a venir un juicio disciplinario a tu vida. Que puede ser, ¿qué dice ahí? Por lo cual hay muchos enfermos. Puede ser una enfermedad, puede ser una debilidad en tu cuerpo, que te debilites en tu cuerpo. Y dice: y muchos duermen ya. Muchos pensamos que estamos vivos, como la iglesia de Sardis, que pensaba que estaba viva, pero estaba bien muerta, porque no discernimos esto.
porque lo tomamos sin evaluarnos. Podemos morir espiritualmente, podemos enfermarnos espiritualmente y físicamente y podemos debilitarnos, y por eso nos manda, pero no dejes de participar de esto, ponte a cuentas con Dios, porque eso va a evitar de que la enfermedad llegue a tu cuerpo. Dios pone una protección sobre ti porque estás tomando y estás obedeciendo lo que dijimos, la obediencia que trae el rociar la sangre sobre nuestras vidas. Y dice, y hay muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea que examinémonos para que no seamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea que viene Dios, porque no nos examinamos, entonces Él trae su ¿qué? Él nos trae su castigo sobre nosotros, para que no caigamos ¿con qué? Con los del mundo, con los que van a ir a donde, al camino de muerte. Y es lo que yo quiero hoy, que nos pongamos a cuentas con el Señor y participemos de este evento tan trascendencial, tan especial. Cerremos nuestros ojos. Querido Padre Dios, en esta tarde te damos gracias porque tú nos hablas antes de que nosotros hagamos algo que puede perjudicar nuestra vida. Has hablado tu palabra, Señor, y hoy con esa reverencia hacia ti, Padre Dios, nos evaluamos nuestro corazón, y si hubiésemos cometido alguna falta delante de tus ojos, Señor, hoy, en este momento, Señor, te pedimos perdón por cualquier cosa que hayamos hecho, Señor, en este día o anteriormente, mi Dios de los cielos, y que no hemos venido a tus pies y hemos entregado esa falta. Te pedimos que nos perdones, Señor, y limpie nuestro ser interior de todo aquello que ha afectado, Señor, porque no queremos comer la cena, ni beber el pan, ni beber tu sangre, Señor, y traer juicio a nosotros. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor, porque no queremos, Señor, perder esta bendición de poder participar de tu vida, de tu sanidad, y de que tú, Señor, pongas en los dinteles de nuestro corazón tu sangre, donde el enemigo no pueda entrar, ni la enfermedad, ni el hurto, ni la destrucción, Señor, porque lo hacemos en fe, y por fe recibimos tu bendición, Señor. Así que en esta hora vamos a participar, y dice la palabra de Dios, y habiendo dado gracias, decía el apóstol Pablo, lo partió, dice, y dijo, o sea, Jesús partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Si ustedes tienen y quieren participar en esta tarde, participemos. Dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan que trae salud. Por la obediencia y por la fe, actuamos en fe, que Dios trae salud a nuestro cuerpo a través de este pan que es su cuerpo. Y luego dijo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de esto, cubriendo los dinteles y postes de nuestro corazón, donde no entra ni muerte, ni hurto, ni destrucción, porque actuamos por fe, en el nombre de Jesús. Oh sí, demos gracias al Señor. Gracias, Padre, por esto tan hermoso que hemos podido hacer, precioso Dios. Santifícanos, Espíritu Santo, rociando esa sangre preciosa cada día sobre nosotros y limpiándonos de nuestros pecados. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque para siempre es tu misericordia. Hoy dejamos esto
que Dios nos ha dado hoy, tomemos conciencia y que sea el Señor que nos siga ministrando y nos siga ayudando. Hasta una nueva, si Dios nos lo permite, que Dios nos guarde, nos proteja y que Dios nos bendiga siempre. Así que, amada y amado, esta ha sido la palabra de hoy y que sea mi Señor el que nos ayude. Cerremos nuestros ojos para dar por terminado. Gracias te damos, Señor, por esta palabra y por la participación de la cena del Señor, donde conmemoramos tu muerte, pero que sabemos que pronto estás por venir, Señor. Gracias, precioso Rey. A ti sea la gloria, la honra y por ser elegidos, Señor. No solo llamados, sino que elegidos en ti. Amén y amén. Hasta una próxima. Que Dios me los bendiga.